Bueno, buenos días a todos. Es una bendición estar aquí y es un privilegio, pero empecemos orando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre glorioso y bendito, Señor, te pedimos en esta hermosa mañana que tu presencia, Señor, esté sobre nosotros y que tu palabra, Señor, sea de edificación y bendición a cada corazón, Señor. Permite, Señor, que mis labios no hablen palabras extras o fuera de tu contexto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, permite poner guardas en mi boca en esta mañana para dar tu mensaje tal cual tú lo quieres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, pero quería decirles algo. Ayer precisamente estaba diciendo a mi esposo, les decía a los pastores, cuando yo veo gente nueva, no quiero que predique ni Charlie ni Olga. Quiero que predique usted, porque usted tiene algo especial. Y le digo, Jorge, qué lástima, pero mira, acabo de invitar a unos amigos, aquí están, Luz y su esposo, que vinieron porque yo voy a predicar. A lo que voy es que todos tenemos un ministerio y cada uno tenemos que reconocerlo, solo que unos somos conquistados por unos y otros conquistados por otros. A Juan, el Señor le dio una, ¿cómo se dicen las de pesca? Una caña de pescar. Pero él pescó a Pedro y a Pedro le dio una red. Así es de que todos tenemos o una caña o una red. Es cuestión de que nosotros nos comuniquemos con el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces el tema que yo escogí fue cuando Jesús llama. Este tema me costó mucho hasta ponerle el título, porque en realidad nosotros tenemos en nuestro corazón el llamado. Los que estamos aquí somos llamados por Jesús. En la palabra de Dios, en Lucas 5, 27, 29, Él está hablando donde viene de un lugar y dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y dejó todo y lo siguió. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese sígueme y nos hemos atorado o lo hemos temido a seguir a Jesús? ¿A cuántos de nosotros nos ha costado seguir a Jesús? Primero porque dudamos de que Él sea el que nos esté llamando. Después porque no confiamos en que siguiéndole vivamos mejor de lo que estamos. Y hemos escuchado al pastor que dice que mucha gente dice, pero es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. A mí me iba muy bien, ganaba muy bien. Y ahora que estoy siguiendo al Señor, parece que me están poniendo trabas en todos lados. Y muchos tienen el temor de que eso suceda cuando siguen a Jesús. Y muchas personas dicen, bueno, es que todavía no es tiempo, estoy muy joven. Ahora que ya esté más grandecita, que ya haya vivido, que ya me haya divertido, entonces... hay un dicho que dice, la carne al diablo y los pellejos a Dios. O sea que, y sí, en verdad que vemos más gente grande. Yo crecí católica, yo me acuerdo que siempre decían, ahí con las viejitas de la iglesia. Y uno se acostumbra y como que es un patrón después, bueno, ya cuando esté viejita, entonces a lo mejor me voy a la iglesia. ¿Por qué? Tú no sabes cuándo te va a tocar, ¿verdad? A lo mejor ahorita saliendo te toca y ya no alcanzaste a llegar a los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué le tememos a confiar en el Señor? Aquí increíblemente en Lucas, cuando la palabra de Dios dice que cuando Él empezó a llamar a sus discípulos, Él empieza y le habla a los pescadores. Cuando ellos vienen, nadie dice nada. Está en Lucas 5:30. Permítanme. En el 5:32, porque dice, bueno, ya me confundí con las citas. Pero el punto es de que Él habla primero a los pescadores, le habla a Juan y luego Juan le habla a Pedro y luego ya ellos vienen y nadie dice nada. Todos los que lo andan siguiendo y lo andan criticando están buscando de qué manera meterle el pie a los fariseos y los saduceos, que eran los escribas, los que tenían el lugar más alto en el templo. Pero nadie comenta nada sobre cuando invita a los discípulos a seguirle, a los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque eran judíos, pescadores, que estaban tratando de seguir la ley al 100%. Estaban tratando de seguir lo que decía la ley. Entonces ellos vieron, ok, son judíos normales que están siguiendo a un líder. Pero cuando viene con Leví, que es Mateo, lo invita, él era un publicano.
él era odiado por el pueblo judío. Era un judío, pero odiado por el mismo pueblo, porque él se encargaba de cobrar los tributos al pueblo judío, en conforme con los romanos. Él trabajaba para los romanos. Generalmente estas personas eran muy abusivas. Por decir, si el pueblo romano decía, le vas a cobrar el 9% de todo lo que él tenga, y el 1% es para ti, ese va a ser tu pago. Entonces estos cobraban hasta el 12, el 15%, depende de cómo ellos veían, porque ellos querían quedarse con más. Ellos abusaban de su propio pueblo. Cuando la gente que tenía bastante dinero, ellos eran muy nobles con ellos porque recibían favores. Los publicanos recibían favores de los que tenían posición. O sea, como sea, estos no trabajaban de acuerdo a la ley y siempre estaban sobre el mismo pueblo judío. Entonces ellos generalmente le decían, tú eres mi hermano, ¿y por qué abusas? ¿Por qué cobras de más? Ellos no lo querían. Por eso es que empezó la crítica tan fuerte con Jesús. ¿Por qué? Aquí viene en el 32, dice que los escribas y los fariseos murmuraban en contra de los discípulos diciendo, ¿por qué bebéis y coméis con publicanos y pecadores? Entonces ahí fue una revelación muy grande de Jesús. En el 32 les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Realmente nosotros, cuando el Señor nos llamó, no estábamos sanos, ¿verdad? Y aún no podemos dejar de pecar. Entonces Jesús no se equivoca cuando nos llama. Cuando nos habla a cada uno de nosotros, necesitamos sanidad. Por eso es que Él nos está hablando. Por eso es que Él nos escogió. Porque Él sabe, Él vino a sanarnos. Él vino a ayudarnos y a volver al arrepentimiento del pecado. Porque el hecho de que nosotros sigamos pecando es porque caemos. Pero si tienes el arrepentimiento, es a lo que Él vino. A que sigas adelante y trates de no caer en el mismo pecado. Porque cuando te arrepientes de corazón, tratas de no hacerlo. Cuando dices nomás me arrepiento, y bueno, nomás digo me arrepiento y lo puedo seguir, ¿verdad? Allí sí no. Entonces vino Jesús y les dijo, realmente ahí declaró su ministerio. Ahí sí les hizo saber a los fariseos y a los saduceos, ustedes se creen santos, yo no puedo hablar con ustedes. Ustedes ya tienen, como decía, ya tienen su recompensa. No en los cielos, aquí mismo, porque tienen su popularidad de santos, porque ustedes mismos se declaran santos. Entonces, esa es su recompensa. El no reconocer, cuando uno no reconoce que necesita de Dios, cuando uno no reconoce que está enfermo o que es pecador, no necesitas de Dios. Por eso es que hay muchos no vienen a la iglesia porque dicen, ay, yo no peco. Y no se queda uno, bueno, es que, ¿qué es pecar para ti? ¿Verdad? No, pero es que yo no hago nada. Yo no robo, yo no mato, yo no necesito ir. Ok, pecado es pecado. Así sea una crítica, así sea matar. Pecado es pecado, estás infringiendo con la ley. Entonces, si nosotros no reconocemos, nos estamos creyendo santos, entonces no necesitamos de Jesús. No necesitamos de la misión que Él vino a hacer con nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer dentro de nosotros que aunque estemos aquí en sus caminos, necesitamos cada día vencer al pecado, luchar contra la tentación, luchar contra todo lo que está fuera de lo que es Dios. Y a veces me dicen, es que eres bien exagerada en las cosas de Dios. Digo, es que no hay más, blanco o negro, no hay más. Si la palabra de Dios dice, esto es pecado, nadie le puede llamar, por ejemplo, ahora le llaman, ¿cómo le diré? Falta de identidad, o le llaman un trauma, o le llaman cualquier cosa, le ponen al nombre al pecado para justificarlo. Si una persona está dañando a otra persona, esa persona está herida, punto. Tiene una raíz de amargura que la hace dañar a las demás. Y no hay vuelta de hoja. Esa persona necesita tratar directamente con el Señor. Solo Él puede sanar su corazón. Cuando nosotros no tratamos directamente con el Señor y vamos con los psicólogos o vamos con otras personas, consejeros que no conocen de la palabra, nos van a aconsejar y nos van a llevar por otro camino diferente, pero no va a ser la sanación. Tal vez mejore la situación, tal vez mejoren las relaciones, pero no va a haber una sanidad. Cuando viene la sanidad completa es cuando nosotros ya podemos liberarnos
de todo lo que está dentro, porque a veces no nos damos cuenta qué tan profundo está un recuerdo, qué tan profundo está tan solo el reconocer algo a veces tan lejano. Les voy a poner un ejemplo que vino a mi mente ahorita. A veces yo hablo con mi hermana y si mi hermana me ha dicho de cosas que pasaron cuando yo era niña que yo no recuerdo, pero cuando ella me empieza a hablar, me empieza como una película, ¿verdad? Oye, sí, creo que sí pasó, oye, y luego, entonces ya viene a mi mente, porque la mente de uno esconde y borra lo malo, para no tener ese recuerdo, para no lastimarte más. Sin embargo, como la herida está ahí, sigue saliendo pus. Cada vez que yo tenga un acontecimiento parecido a aquello, mi mente y mi corazón reacciona a cerrarlo, a no querer saber más de eso, y como no lo sano y no lo entrego, no lo reconozco, queda ahí de nuevo. Entonces yo cada vez que veo esa situación cerca de mí soy agresiva y ataco a veces a la persona menos indicada y que ni quiere ni molestarme ni lastimarme, solo porque o su físico me recuerda a alguien, o sus palabras me recordaron algo, o la situación que estoy viviendo me recuerda algo que me dañó y me dolió. Entonces ahí cuando Jesús dice, a ellos vine, Él vino a nosotros. Si nosotros reconocemos que entonces Jesús puede venir y sanarnos, hay que empezar a buscar en nuestro corazón, porque desgraciadamente nosotros los humanos buscamos ver los defectos o las heridas ajenas, pero Jesús vino directamente para cada uno en nuestro corazón. Si tú ves la herida del ajeno, primero analízate por qué estás viendo esa herida de él. Te está afectando, porque la estás viendo ya. Y si la actitud de esa persona te molesta, algo hay en ti. Y si tú no tienes la autoridad como para hablarle o la confianza, es mejor que ores en la intimidad. La oración hace mucho más que hablar. Una palabra que tú le des, a lo mejor va a ser peor. Pero si te vas a un rincón, te pones a orar por esa persona, el Señor va a saber cómo sanar, cómo cambiar toda esa situación. Entre ustedes también. Hay un salmo que dice, echa sobre Jehová tus cargas, y Él sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. En realidad la palabra de Dios nos va diciendo cosas que necesitamos. Y a veces nosotros no creemos en Él, ni confiamos en Él. Por ahí está una imagen, Charlie, de donde nosotros tenemos que confiar tanto en Él, y es como los niños, cuando nosotros les decimos algo a los niños porque ya tenemos preparado para ellos algo, pero ellos no saben. Pero como no confían en nosotros, no nos quieren entregar realmente lo que les pedimos. Muchas veces le decimos, si haces esto y esto otro, tienes un premio, ¿verdad? Y no confiamos, ellos no confían en nosotros y nos dicen, no, yo estoy bien así. Hay niños que creen que si tú le cambias su rutina, o sea, ellos completamente se enojan, se cambian o te hacen un intercambio. Bueno, voy a dejar de hacer esto, pero ¿qué me vas a dar? Empiezan a negociar desde chiquitos, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser como niños en cuestión de que, ok, vamos a confiar por lo que dice la palabra de Dios. El negocio de nosotros con Dios es que está una palabra donde podemos confiar. Nosotros como mayores podemos ir y saber, ok, ¿qué dice Jesús sobre esto? ¿Qué me va a traer sobre esto? Si nosotros no conseguimos lo que queremos, hay que analizarnos, porque dice también en Hebreos que nosotros vamos y oramos y pedimos lo que no nos conviene. Entonces hay veces que tu hijo te pide lo que no le conviene y no le puedes explicar totalmente por qué no le conviene. Así es Dios con nosotros, no nos puede decir exactamente por qué no nos conviene. Y para nosotros sería lo mejor que Él hiciera para con nosotros. A nosotros, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es difícil. Todos somos personas acostumbradas a lo viejo. Hay otra cita que no la puse, pero dice que nosotros nos deleitamos en lo viejo, porque es una costumbre y a todos nos cuesta cambiar. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en una iglesia cristiana, a pesar de que teníamos el corazón, la disposición, todavía nos costaba. Por ejemplo, a Jorge me preguntaba mucho, bueno, pero es que no me puedo concentrar si no hay una imagen.
porque nosotros crecimos con una imagen. Pero aquí dice que nosotros tenemos que, ahora sí decir, ok, no sé nada, de cero voy a empezar. Pero si nosotros confiáramos realmente, totalmente, en lo que dicen las Escrituras, sería más fácil caminar con Dios. Porque nosotros no podemos dejar de un día para otro simplemente la costumbre de la comida. ¿Quién podría dejar de comer? Los mexicanos. Sin chile, pues como que no, ¿verdad? Los que hacen, los que hacen pupusas, los que hacen, o sea, no le entran a las tortillas porque eso no es para ellos. Entonces, si venimos a una cultura nueva, este es un mundo nuevo, espiritualmente. Y nosotros tenemos que dejarlo todo porque estamos atados a una cultura. Y generalmente la cultura es la que nos hace alejarnos del Señor. No es ni el Espíritu de Dios, ni es la espiritualidad nuestra. Es una cultura que nos cuesta. Por decir, mucho tiempo añoramos nosotros, en nuestro pueblo hay un desfile para el día de un santo, el santo patrón del pueblo. Y Jorge todavía decía, ay, es que ahí vienen ya las fiestas de agosto. No estábamos anhelando ir a ver, a tener ese contacto con el Espíritu Santo. Estábamos anhelando ir a lo que son las fiestas del pueblo. Realmente es una cultura. Y si se fijan aquí, estamos volviendo a renacer con esa cultura. Cuando las traemos aquí, a este país, ya hay muchas partes donde se celebran muchas cosas de la cultura mexicana. Pero en realidad hay cultura que se puede seguir, pero hay cultura que se debe cortar. Porque nosotros podemos ir a donde se pone la gente vendiendo las comidas mexicanas, pero no podemos seguir haciendo los cultos que sabemos ahora que no son de Dios. ¿Por qué? Desgraciadamente eso es lo que más nos cuesta. Y cuando menos acordamos, ya estamos metidos otra vez mentalmente en lo que conocíamos, porque no leemos la palabra de Dios, porque no tenemos esa costumbre, o ¿cómo se diría? Tendríamos que empezar, como decía el pastor, tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque si no la conocemos, perdemos todos nuestros regalos, perderíamos todas las beneficencias que tenemos con Él, por no conocerla. Cuando nosotros tenemos un regalo divino, y no lo conocemos, lo dejamos ir, y después andamos preguntando a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no bendices? ¿Por qué no? Ven, escucha, ven a mis pies, yo tengo todo para ti. Nosotros tenemos aquí en Lucas 9:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Generalmente nosotros creemos, de inmediatamente cuando vimos esta cita pensamos, la salvación, vino a salvarnos personalmente. Hay algo más que se perdió. Se perdió cuando Adán y Eva le entregaron al enemigo, desobedeciendo, le entregaron todo lo que Dios le había entregado, que era la tierra, que era el dominio sobre la tierra, el dominio sobre los animales. Y dice que los animales del cielo, de la tierra y de debajo del mar. Y toda la humanidad perdió la autoridad sobre la tierra. Porque imagínate, si tuviéramos la autoridad sobre la tierra, qué padre, ¿no? Ok, del 5 al 7 que llueva. Y ya del 7 al 15 no, porque, ¿verdad? Para bonitos días. Si va a nevar, nomás de tal día a tal día. Nosotros tuviéramos un control, desbarataríamos la tierra completamente. Todos los ciclos se acabarían. Pero sin embargo, Jesús vino a darnos la autoridad espiritual sobre la tierra. Y eso a veces la iglesia no lo hemos entendido. Y esto es algo que si nosotros logramos entender, podríamos cambiar realmente el mundo físico, porque haríamos algo espiritualmente. Jesús vino a enseñarnos que espiritualmente tenemos autoridad ya. Él vino a regresarnos la autoridad espiritual ya, aquí y ahora. Y con eso afectaríamos el mundo físico, pero solo sobre el pecado. Nosotros queremos cambiar las leyes naturales, queremos cambiar cosas que ni Jesús dijo que las cambiáramos, ni el mismo Señor, porque solo Él hace todo perfecto. Y cuando nosotros la estamos dejando ir, porque toda la iglesia tenemos autoridad espiritual, toda la iglesia.
dice, pues en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese es nuestro reino, la justicia, la gracia, la abundancia. Pero nosotros la estamos dejando ir porque queremos justicia en el mundo, queremos la gracia en el mundo y queremos la abundancia del mundo. Nosotros nos vamos a la abundancia a tener 2, 3 carros, 2, 3 casas, ¿verdad? O sea, nos vamos a la abundancia. De esa abundancia no habla el Señor. Abundancia de justicia, abundancia de gracia. Y nosotros la podemos tener. Nosotros podemos tener esa abundancia porque Jesús vino a regresarnos, pero entendiendo su palabra. En Romanos 8, 18 y 19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Nos estamos manifestando nosotros como iglesia? ¿Nos estamos manifestando a lo que Jesús dijo? A nosotros como iglesia nos falta mucho llegar a la iglesia primitiva. Todo lo que el poder del Espíritu Santo que tenía la iglesia primitiva la hemos perdido. La hemos perdido porque hemos estado, por ejemplo, nosotros llegamos ya a media vida, ¿verdad? Llegamos al Evangelio. Sin embargo, el mismo Evangelio no se está manifestando como debe de ser. Los que nos han traído desde hace 2000 años para acá, que vino Jesús, ya ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? De la sanidad, de aquellos grupos donde la misma sombra de Pedro sanaba. O sea, nosotros no nos estamos manifestando como iglesia, porque dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer que ese poder se manifieste? ¿Cómo? Fíjense, en el Salmo 24:7, curiosamente cuando acababa de leer el Salmo 24:7, pasé por un anuncio de un hospital, decía 24/7, y yo, sí, pero 24/7 iba. Emergencias, ¿verdad? A lo que voy es que ese 24/7 de emergencias también es en el Salmo. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿A qué se refiere David con esto? Si nosotros, yo me puse a pensar, si nosotros nos levantamos y hacemos esto, sí parecemos puertas abiertas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si nosotros alabamos al Señor, el Señor vendrá. ¿Qué es lo que nos falta? Adoración para que se manifieste el Espíritu. ¿Qué nos falta? Adorar de corazón, abrir las puertas de la tierra para que el Espíritu Santo se manifieste en su iglesia, para que nosotros podamos ser testimonio de cambio, de algo espiritual, de acuerdo a la palabra de Jesús. Eso es lo que nos falta, unirnos en oración, estar adorando al Señor juntos, y no todo el día, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, la guerra, el campo de batalla es la mente. Esa es la puerta de adoración para nosotros. Cada vez que vengan esos pensamientos, esos ataques, adoración al Señor, adoración al Señor. No dudar que Génesis va a, aunque le puedo decir, es una esperanza falsa si la estoy dando. No, es la fe que tenemos. Ya si Dios decide llevársela, está bien, pero yo puse todo mi corazón para adorar y a decir, Señor, gracias, gracias por su vida, gracias por su sanidad, gracias por su sanidad. Sanidad completa, completa. Y una intimidad con el Señor. Y por eso es tan importante que vengamos a orar, para que estemos unidos abriendo una puerta que hará el cambio. Porque hay evidencias donde en barrios han entrado gente cristiana, y aunque a veces han salido mal algunos, pero se ponen a orar y empieza a cambiar la gente. La gente herida es la que ataca, la gente herida es la que roba, la gente herida es la que está afuera, que no conoce del Señor. Si nos atrevemos a hacer un cambio en esas personas, a hablar poco a poco,
no es que sean malos, por eso es que el Señor los perdona también a ellos cuando dices, bueno, es que yo no maté, ¿verdad? A nadie, pero también va a perdonar a uno que mató cuando viene al arrepentimiento de Dios. Entonces, nosotros necesitamos abrir la puerta aquí en esta iglesia celestial, en oración, en creer en que Dios, cada persona que va a entrar aquí va a ser sanada. No vamos a querer que sea rica, vamos a querer que sea sanada, que tenga la abundancia del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo. Y cada vez que hay frutos, como hay tanto fruto, hay que regalar el fruto, ¿verdad? Cuando los árboles primero son los primeros frutos para la casa, y ya después, bueno, le voy a dar a la vecina, bueno, le voy a dar, ya tengo bastante y se va a pasar, ¿verdad? Entonces esos frutos del Espíritu es lo mismo. Ya estamos rebosando de los frutos nosotros, así es de que a pasar a los vecinos, a pasar a nuestro entorno. Y las puertas se abren, porque lo dice la palabra de Dios, no podemos dudarlo. En el Salmo 8:14 dice, porque es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Y nosotros lo creemos porque es increíble cuando tenemos un tiempo de adoración o de oración en los que nos sentimos llenos, es como que te renueva todo tu espíritu. Las arrugas no te las quita, ¿verdad? Pero sí te sientes renovado. Mismo Pablo decía, bueno, por fuera nos estamos haciendo viejos, pero por dentro estamos jóvenes, estamos renovando nuestro espíritu. Entonces, nosotros hay que creer en la palabra de Dios y hay que seguir. En el Salmo 51:11 dice, no me alejes de tu presencia, ni me alejes de tu Santo Espíritu. Eso es lo que sucede con nosotros. Nos alejamos del Santo Espíritu y es cuando empieza todo a cambiar. Entonces, iglesia, manifestémonos como iglesia. Hagamos el cambio. ¿En qué? En oración. Pero no nomás aquí, no es necesidad de estar en el edificio. Si nos reunimos en oración, qué bueno que viniéramos todos. Pero el que no pueda, el que esté ocupado, manténgase conectado con el Señor. La conexión es la única que nos va a llevar a hacer el cambio entre nosotros. Cuando nosotros tenemos un amigo que hace ciertas cosas, buenas o malas, se nos pega, ¿verdad? Y al rato andamos hablando igual y andamos haciendo lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. En lugar de que nosotros seamos quien afectemos a esa persona, ellos vienen siendo los que nos vienen afectando. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está lo que tú crees? Quiere decir que no lo crees. Nada más estás siguiéndolo, pero no estás haciendo algo firme en tu vida. Entonces, a lo que yo voy es que si Jesús te ha llamado, los que estamos aquí sabemos que nos ha llamado. Cada uno de nosotros, Jesús nos ha llamado. A cada uno de nosotros, en cierta forma, ha tenido el momento preciso para que nos demos cuenta que fue Jesús y que no fue tu amigo quien te trajo, que no fue alguien o una situación que te hizo venir, ¿verdad? Hay un llamado en tu corazón. Hay una conexión tuya con Dios. Entonces, cuando vienes tú a la iglesia, ¿cómo puedes agradecerle al Señor? Siendo un equipo, trabajando juntos. ¿Y cómo se trabaja juntos? No necesitas estar aquí presente en ciertos momentos cuando tú estás ocupado, pero tienes tiempo libre. Puedes hacerlo de un modo o de otro. Hay muchos proyectos en todos lados sobre la iglesia. Pero hay que analizar cuando son los proyectos sinceros para ayudar a otro o para ayudar a quién. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos para saber a dónde ir, a dónde quedarnos, a dónde estar, a quién apoyar. ¿Cuáles son? Como él decía ahorita, métanse a la página, vean la doctrina. Si hay un punto que no les convenga, que no les quiera, vengan y hablen con él. Conmigo no, con él. Hablen con él, aleguen con él. No, hay una base bíblica. Hay iglesias que también tienen sus bases bíblicas, pero hay personas que hablan de un modo y actúan de otro. Hay que estar al pendiente, que sea de concorde con lo que se habla, con lo que se hace. Entonces, en nuestro corazón, nosotros unidos en una iglesia, hay que abrir puertas. Hay que conocer de qué se trata la iglesia. Hay que conocer cuáles son los pasos a seguir. Pero más que nada, confiar en que Dios es el que nos llama. Y que unidos vamos a hacer una diferencia. Tal vez aquí todavía no nos conocen por el barrio, pero con la huella que vamos a hacer nos van a conocer, ¿verdad? Ojalá afectemos a todos los de los departamentos, las personas hispanas de por aquí.
que vengan a conozcan una iglesia sana. Y cualquier cosa que no les parezca sano, que no les parezca, que no estén de acuerdo, de verdad, pueden venir a hablar con Fernando. Otra vez no con él. Porque hay una razón por la que se hace, hay una razón, pero a veces nosotros en nuestro corazón hemos crecido en otras, de otra manera espiritualmente o en otras iglesias y hay dudas. Y si queremos una iglesia sana, debe ser todo transparente. No se queden en su corazón guardando nada de lo que estén dudando. Todo lo que ustedes duden, todo es algo oscuro que queda ahí. Dice la palabra de Dios que cuando el pecado sale, le da la luz y le quita el poder para dañarte o para hacer algo malo, porque le llega la luz de Dios. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, en esta iglesia lo que estamos buscando es que el Señor sane nuestros corazones para salir adelante junto con Él, a hacer lo que Él nos dejó hacer, que es, como dice Mateo 28, vamos a hablar de lo que Él nos dejó hacer. Hay que predicar su palabra, hay que bautizarlos y hay que seguir ayudando a las viudas y a los huérfanos, a la gente necesitada. No físicamente, si no podemos, pero con oración se levantan las personas. Con oración el Señor responde y sabemos que Él puede más que nosotros. Tal vez yo le puedo dar $5 a alguien y el Señor viene y le da un trabajo a esa persona necesitada. Entonces solo Dios lo puede hacer. Y en este mensaje, cuando Dios nos llama, hay que seguirle, pero hay que conocerle. No, como les estoy diciendo, vengan a conocer la iglesia, así conozcamos al Señor. Porque no podemos seguir a alguien que no conoce porque salen con sorpresas, ¿verdad? Generalmente parece todo bien, todo bueno y a la mera hora era otra cosa. Así es de que en esta mañana vamos a poner un poquito de una alabanza para orar. No sé si la tengan lista. Bendito sea el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre glorioso y bendito Señor, te damos gracias en esta mañana. Y te pedimos que tu presencia hermosa esté sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, que seas tú quien nos acompañe de día y de noche, que seas tú quien refleje nuestro corazón, Señor. Cada paso que demos, Señor, y que traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, cualquier cosa que esté oculta, Señor, para entregártela totalmente. Y que ese llamado que tú nos has dado, Señor, sea, Señor, para que escuchemos tu voz, que sepamos conocerte, que sepamos lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que esos anhelos de nuestro corazón sean de acuerdo a tu voluntad, Padre de la gloria. Que sea solo tú, oh Padre Santo, reflejándote en nuestras vidas y guiándonos, Señor, a donde tú quieres que vayamos. Que tu palabra sea nuestra guía, sea nuestra lumbrera a los pies, oh Padre Santo. Que tú, Padre Santo, seas el único alabado en nuestros corazones, exaltado, Señor. Que se vaya toda idolatría de nuestro corazón, oh Padre Santo. Que acabe, Señor, con todo lo que esté ahí, que desbarate, Señor, todo el orgullo, todo el odio, Señor, toda raíz de amargura, Señor, échala fuera de nuestros corazones, Padre Santo. Permite, Señor, que en ese jardín haya solo flores para ti, oh Padre Santo. Que nuestro corazón, Señor, esté rebosando de júbilo, de gozo en tu presencia, oh Padre. Que tu presencia hermosa nos acompañe día y noche y cada día, Señor, seamos más como tú, que es el punto total, Señor. Señor, que logremos despojarnos, Señor, de todo el pasado, de todo lo que nos ata, de todo lo que nos mantiene cegados sin escuchar tu voz, oh Padre de la gloria. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón hacia ti, oh Padre de la gloria. Y que en nuestros hogares reine solo tu palabra, que reines tú, oh Padre Santo, que seas tú, Señor, el único que esté gobernando en nuestros corazones, en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras familias, oh Padre de la gloria. Te entregamos todo lo que somos, Señor, oh Padre de la gloria. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Cúbrenos, guárdanos, protégenos, Señor. Y en tus manos ponemos todo lo que somos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.